Y vamos a dar paso a nuestra siguiente presentación y me es grato presentar a ustedes al doctor Augusto Pérez Calatayud. El doctor Augusto Pérez Calatayud es médico especialista en urgencias médicas, especialista en medicina crítica y terapia intensiva, un entusiasta de la investigación clínica con el cual cuenta múltiples publicaciones, tanto en libros como en artículos, y actualmente es el subdirector médico de áreas críticas del Hospital General de México, y del cual ha tenido una amplia y entusiasta participación en todo lo que es el tratamiento de COVID-19. También tiene mucho conocimiento con respecto a coagulación, es su área de trabajo, coagulación en el paciente crítico e innovaciones en el tratamiento de coagulación en el paciente que tiene COVID-19, sobre todo lo que el tratamiento, el enfoque de cómo atender o diagnosticar oportunamente la microtrombosis y tratar de mejorar la sobrevida de estos pacientes. Adelante, Augusto, con tu presentación. Muchas gracias por estar con nosotros y adelante. No, muchas gracias a ustedes por la amable invitación y es un honor para mí participar con la Academia Nacional de Medicina en este tipo de simposiums. Y a mí me tocó hablar del tema de manejo integral de la coagulopatía en el paciente grave con COVID. Me hicieron el favor de presentarme y declaro que no tengo conflictos de interés para esta plática. Entonces empezamos con esto, ¿no? El COVID-19 es una enfermedad inmunotrombótica y la respuesta ya actual o lo que tenemos actualmente es que sí. Sabemos que en prácticamente todos los estados inflamatorios el daño endotelial y la comunicación que hay a nivel celular entre endotel y las células circulantes sanguíneas, de alguna manera cuando la inmunidad se activa, la coagulación se activa, ¿no? Y esto en COVID lo que vino a traer, obviamente al no tener nosotros esta inmunidad ante un patógeno nuevo, fue que viéramos esta respuesta exagerada. Entonces, hay controversia en el manejo de la coagulación, sí, definitivamente mucho todavía, y a pesar de que llevamos, 2 años trabajando con los pacientes y los grandes trabajos que se han hecho a nivel internacional, todavía tenemos mucha controversia en este respecto. Para unos, el COVID es una enfermedad inmunoinflamatoria. Sabemos que el dímero D también es un marcador de inflamación y de coagulación visto en sepsis, que su incremento se debe a la producción de metaloproteasas de los neutrófilos en cuestión de lo que es el dímero D, enfocándose a que normalmente no debemos de ser tan agresivos en el manejo de la coagulación. Esto, le digo, es una de las vertientes que se está manejando en investigación y que no hay más trombosis que en otros estados inflamatorios y que obviamente mucho del incremento que se vio en esto se debió a la gran cantidad de enfermos que tuvimos en el mundo. Para otros es una enfermedad trombótica que se demuestra que hay una falta de efectividad en la tromboprofilaxis por trombosis de la microcirculación y que obviamente esto podría ser un target terapéutico en estos pacientes. Y ahorita ya también sabemos cómo ha sido el comportamiento en cuestión de, también tenemos, y esto ya se habló en el resto del simposio, de cómo tenemos una etapa pre-vacunación y una etapa post-vacunación, y qué está pasando ahorita en la actualidad. Más sin embargo, también es cierto que los pacientes que estamos recibiendo graves siguen presentando trastornos de la coagulación muy interesantes, inclusive también hemos encontrado nuevos componentes. Entonces, aquí las manifestaciones, tanto de sangrado como de trombosis, que salió en el Journal de Trombosis y Hemostasia, las complicaciones sanguíneas sí ocasionaron una morbilidad, a pesar de que está reportada en 3% de los pacientes, sí incrementaban obviamente la mortalidad de estos. Y el dímero D, desde la admisión sabíamos que era un predictor bastante grave de enfermedad crítica, de trombosis, de muerte en los pacientes con COVID. Y lo que empezamos a ver también fue eso, a pesar de que disminuía, o sea, al principio veíamos cuadros con dímeros D arriba de 2,000, de 5,000, y era escasos los pacientes que nos llegaban con dímeros D arriba de esas cifras. Pero durante lo que fue la segunda y tercera hora empezamos a ver dímeros desde 40,000, de 50,000, sin evidencia, por lo menos, en imagen de que hubiera una trombosis en alguna parte. Digo, cuando se buscaba intencionadamente esta.
Pero esto tampoco fue nuevo. Desde que apareció la enfermedad en China, sabíamos que nos estábamos enfrentando a una coagulación intravascular diseminada trombótica y que de hecho ya nos habían publicado en un journal de hematología en China los primeros hallazgos en este sentido, donde se veía que la mayoría de los pacientes que habían fallecido tenían manifestaciones o un puntaje para calificarlos como una coagulación intravascular diseminada. Y que esta coagulación intravascular diseminada estaba directamente relacionada con el número, o sea, el porcentaje de pacientes que presentaron coagulación intravascular diseminada y muerte en esta serie contra los que sobrevivieron era bastante importante. Los casos de hemorragia cerebral solamente se vio en el 1.1% de los casos fallecidos y en la mayoría de las biopsias que se tomaron en estos pacientes se encontraron microtrombosis de la microcirculación. Lo mismo sale posteriormente el dímero D para predictor y sabemos que fue un gran predictor de mortalidad con una alta sensibilidad y especificidad. Y la incidencia que tuvimos de complicaciones trombóticas en los pacientes críticos también fue muy alta. Las series van desde el 30 hasta el 45% de los pacientes que presentaron algún tipo de trombosis, obviamente incluía el embolismo pulmonar, la trombosis venosa profunda, el infarto o el evento vascular cerebral de tipo isquémico, infarto agudo del miocardio y algunos tipos de trombosis arterial. Lo más importante, inclusive nos llegamos a ver 4 casos con trombosis a nivel de la aorta en esta serie. Ahora, en esta parte también vemos esa relación y volvemos a lo mismo, ¿no? Inmunidad y trombosis van de la mano. Cuando empieza la inflamación, este es un esquema que se maneja en una serie de los pacientes con sepsis bacteriana, en donde al fin y al cabo también se integra lo que son la comunicación de celular y endotelio a la formación de citocinas y obviamente la activación de la trombosis. Y en esta publicación que los mecanismos probables pues prácticamente nos dicen que son exactamente los mismos. Entonces, en terapia intensiva ya teníamos el concepto, se había ya dado esta parte de la endoteliopatía inducida por choque, o en donde veíamos la lesión inicial, donde había una activación a nivel de lo que es el endotelio. Posteriormente, la injuria que empezaba a ocasionar tanto la respuesta celular como la respuesta en la coagulación. De ahí ya la fase donde ya perdemos esta membrana semipermeable que es el endotelio y empezaba lo que es la fuga capilar y el daño a la microvasculatura que de alguna manera también incrementaba la agregación plaquetaria y la presencia de trombos a nivel de la que es la microcirculación. Asimismo, cuando nos enfrentamos a un evento inmunológico, los conceptos de la netosis, que son importantes, es el neutrófilo que avienta su cromatina como una trampa extracelular para tratar de manejar o no permitir que el patógeno vaya hacia otras áreas. También está muy relacionada con la presencia de los eventos trombóticos por la misma, de alguna manera, interacción que tiene con lo que es el endotelio. Y esto también se demostró con los autoanticuerpos en pacientes con coronavirus, en donde veíamos lo mismo, ¿no? Como había autoanticuerpos en plasma, en suero de estos pacientes, veíamos el incremento de lo que son las inmunoglobulinas y la netosis que se formaba en estos pacientes, que era muy importante. Y entonces hubo estudios y esto fue algo donde los pacientes, o de alguna manera las discrepancias que había era, y debido a la gran cantidad de muertes, era si necesitábamos utilizar dosis profilácticas, como en cualquier otra enfermedad, con evaluación obviamente de los riesgos, o si nos teníamos que ir hacia lo que es la terapéutica de anticoagulación en estos pacientes. Y nuestros ejes de tratamiento se volvieron, obviamente, la ventilación mecánica protectora, el tratamiento de la coagulación y aquí la inmunosupresión, que es otro de los temas que se ha tratado. Y en lo que fue coagulación, nosotros damos esta, digamos,
pensamiento que se debe de entender que el manejo de la coagulación en el paciente grave debe ser tan dinámico como la ventilación mecánica y tan dinámico como lo que es el manejo hemodinámico. O sea, los cambios se deben de ver todo el tiempo y todos los días. Y empezaron a ver que había falla de lo que es la heparina, se empezó a ver también problemas o alteraciones en la fibrinolisis de estos pacientes. Este estudio se hizo mediante las pruebas viscoelásticas, en donde no nada más se veía este estado hipercoagulable, sino se veía que la parte donde se analiza la fibrinolisis en esta curva no presentaba fibrinolisis. O sea, la curva se podía continuar sin que hubiera una activación de esta. Entonces, 40% de los pacientes presentaban complicaciones trombóticas. Los eventos son venosos y arteriales. Hay microtrombosis como un mediador de la disfunción orgánica y muchos de los reportes de patología veían esto, que la microcirculación había trombos prácticamente en ella y que obviamente esto incrementaba la morbimortalidad. Inclusive se habló de considerar no tanto una tipo de síndrome de insuficiencia respiratoria aguda, sino un síndrome de insuficiencia respiratoria y vascular aguda en estos pacientes. Y aquí ya demostraciones en vivo, donde aquí con un equipo de espectrometría infrarroja veían la microcirculación y como pueden ver en las flechas, se veían estas zonas graves de microtrombosis. Entonces, con esto se hicieron 3 grandes estudios, que aquí hubo también un problema porque en el diseño, cuando empezaron a ver de alguna manera el impacto que tenía el uso o no de la anticoagulación, se dieron cuenta que no podían demostrar el beneficio, entonces pararon los 3 estudios al mismo tiempo y lo que hicieron los investigadores fue agarrar y unirse para tratar de demostrar qué estaba pasando con la anticoagulación en los pacientes con COVID. Y lo que ellos encontraron fue que en pacientes moderados había menos requerimiento de ventilación mecánica invasiva si se utilizaban dosis incrementadas de anticoagulación, de heparina de bajo peso molecular, disminuía la mortalidad y no incrementaba el riesgo de eventos hemorrágicos. Lo que nos llamaba la atención es que no hubo impacto en los críticos en el tratamiento sustitutivo, no hubo impacto en la mortalidad y hubo un incremento de los eventos hemorrágicos. Y obviamente esto dice, bueno, ¿cómo está pasando? Entonces en el moderado le sirve, pero en el crítico no. Nosotros hicimos un breve estudio experimental porque, nos autorizaron solamente un grupo de pacientes ya muy inestables y graves, en donde, hicimos un estudio para ver cómo se comportaba la circulación pulmonar mediante contraste y mediante una tecnología que hay en el hospital, que es el LifeFlow, que se utiliza para pacientes con EV6 químico y eso, para ver si se restituye el flujo después de una trombolisis in situ. Entonces, estos 15 pacientes que metimos, encontramos en 5 de ellos una trombosis macrovascular, o sea, una tromboembolia pulmonar, o en uno de ellos fue una trombosis aórtica. Y los que quedaron para el análisis se vio que el 90% tenían un defecto de llenado de contraste a nivel de microvascular, en lo que era la fase que se le llamaba de la microcirculación o la fase, que, en la radiología la conocen como intersticial. 33% de ellos tenían defecto bilateral, 66% tenían defectos unilaterales y el 60% presentó una mejoría parcial post-trombolisis, el 30% una mejoría completa post-trombolisis y solo uno no, o el 10% de la muestra, pues no presentó cambios en el TTPA. Y aquí es lo que nosotros estábamos investigando. Veíamos las zonas afectadas mediante la angiografía y después se metía la tecnología iFlow para ver el análisis del comportamiento del contraste y veíamos cómo el cambio de los colores nos representaba que había un incremento en la velocidad de contraste, que se ve mejor en la segunda foto, donde veíamos el azules prácticamente no había y veamos la zona de defecto de llenado importante en este paciente y que posterior a la trombolisis se logró restituir a una velocidad prácticamente normal. Y acá lo mismo, vemos que aquí el color es más verde, acá se veía un poquito más naranja, que nos hablaba de que sí había una mejoría post-trombolisis de estos pacientes. Pero también lo importante fue la evolución clínica, en donde hubo mejoría del dímero D en estos pacientes con una disminución franca del mismo a las 24, 48 horas,
Lo mismo pasó con lo que es la necesidad de mantener niveles altos de la fracción inspirada de oxígeno. Mejoró la relación PO2-FiO2 y SaO2-FiO2, que son los marcadores que manejamos en terapia intensiva como índices de oxigenación, y esos fueron los cambios más importantes a nivel clínico. También dentro de esto hubo otro estudio donde empezaron a utilizar la trombolisis pensando en esto. Es si los pacientes ya tienen trombosis, pues obviamente las heparinas no van a funcionar. ¿Por qué? Porque las heparinas no deshacen el coágulo, entonces necesitamos lisarlo. Y en este estudio también tuvieron un problema por la cuestión del diseño, pero lograron un efecto clínico importante con una disminución de días de ventilación mecánica y cambios inclusive en la mortalidad intrahospitalaria, pero no alcanzaron perdón, la evidencia estadística para que, bueno, sí se volviera un tratamiento habitual en este tipo de pacientes. Y esta última ya que les presento, que es muy importante porque desarrollaron una nueva tecnología para utilizar una máquina también de rayos X, en donde hicieron un análisis de un paciente que falleció por COVID, y lo importante es ver que aquí también demostraron exactamente eso que estábamos pensando. Los vasos sanguíneos que están abiertos se ven en rojo, que son los menos, y vemos los vasos sanguíneos bloqueados completamente por trombosis en color amarillo, que es la mayoría del pulmón, y los espacios que tenían aire son los que están este color, bueno, yo lo veo blanco porque soy daltónico, pero dice que es cian. La nueva tecnología obviamente nos ayudó a ver que sí hay un defecto vascular importante en este tipo de pacientes, y entonces tenemos que empezar a analizar el paciente crítico con dímero D elevados, que es lo que empezamos a hacer nosotros. La primera fase, que fue la primera ola, utilizábamos la enoxaparina a dosis de 1.5 unidades por kilo, a dosis altas de tromboprofilaxis con ajuste a dosis renal. La mortalidad fue del 60% y tuvimos 50% de mortalidad fue a causa de trombosis, y ninguno de los pacientes se lograron niveles óptimos con esta dosis de anti-10A, o sea, no alcanzamos ni siquiera las dosis tromboprofilácticas a pesar de estar dando dosis altas. Después tenemos una segunda donde empezamos a utilizar la misma dosis, pero IV, porque se demostró que la piel también tenía estos problemas en la microcirculación. La mortalidad disminuyó, pero los eventos hemorrágicos eran del 3%, y los eventos hemorrágicos que tuvimos todos encontramos una causa mecánica atribuible, es decir, el paciente seguía en estado hipercoagulable, pero presentaba una úlcera gástrica o a lo mejor trombosis mesentérica o algún otro tipo de problema que ocasionaba una manifestación hemorrágica, pero había una trombosis ahí en los casos. Y aún así, tuvimos 30% de casos todavía de trombosis en estos pacientes, y no se pudo medir los niveles de anti-10A desafortunadamente en esto. Y después hicimos otro cambio, que fue el dímero D mayor de 5,000, utilizábamos heparina con infusión, y el dímero D con menos de 5,000 utilizábamos la enoxaparina a dosis habituales, pero con administración intravenosa. Ahí logramos disminuir hasta 35% la mortalidad. Los eventos hemorrágicos no crecieron. Todos los eventos hemorrágicos fue una vez más atribuibles a causa mecánica, y solamente tuvimos un evento mortal asociado a hemorragia. Desafortunadamente fue una hemorragia baja que no alcanzó el tratamiento por intervencionismo. Y a los pacientes que se iban de alta, todavía que mantenían niveles de dímero D, también decidimos la tromboprofilaxis extendida, que era que se fueran anticoagulados hasta la revaloración por la unidad de pacientes post-COVID. El problema con esto es que también tuvimos la inmunidad adquirida con vacuna, o el esquema de vacunación, que desafortunadamente nos presentó un sesgo para medir realmente el impacto que tenía la coagulación, porque obviamente el paciente vacunado presentaba una evolución un poquito más estable en comparación al paciente no vacunado, y que eso también ya está reportado en la literatura. La evaluación dinámica de la coagulación en pacientes con COVID, lo vuelvo a reiterar, es tan importante como el manejo hemodinámico y la ventilación mecánica. Y la postura debemos todavía determinar, insisto, los estudios demuestran que sí hay problema, pero todavía no sabemos si la alteplasa puede tener un mejor efecto en el manejo de estos pacientes, principalmente en aquellos con falla respiratoria grave y que tienen evidencia de alguna manera de que podamos destapar estos vasos para el manejo de nuestros pacientes. Y esto también dependerá de la respuesta inmunotrombótica que tengamos en la era post-vacunación.
Y yo, bueno, con esto termino mi charla y vuelvo a agradecer a todo el comité organizador por la amable invitación. Augusto, muchas gracias por esta muy agradable e interesante plática, sobre todo por los trabajos que han estado haciendo en el Hospital General de México al respecto y bajo tu dirección. Así que, pues muchas felicidades